Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Eric Crisolis Nafarrate y junto con mi equipo Miguel Antonio Valdés Murillo y José Juan Gagiola Matus vamos a explicar el tema de centrales nucleoeléctricas versus termoeléctricas. En esto es una comparación energética, se podría decir más que nada, y ahí me corresponde lo que es la introducción, los fundamentos de la generación eléctrica y el funcionamiento de las centrales nucleoeléctricas. En esta presentación se analizarán dos tipos de centrales, las nucleares y las termoeléctricas. Vamos a revisar sus tecnologías, el impacto ambiental que generan, porque no son energías limpias como tal, siempre generan un residuo. Este residuo es el que se va a analizar aquí en esta presentación. Además, su viabilidad económica, qué tan costoso es instalar una o mandarle mantenimiento a una, además de qué papel juegan en el futuro energético. También hablaremos sobre sus ventajas, desventajas y los principales retos que afrontan. Para entender mejor estas centrales es importante conocer primero que nada cómo se produce la energía eléctrica. En la mayoría de los casos siempre se tiene que escoger una fuente de energía primaria, como el carbón, el gas natural, el uranio, entre otras. Y esta fuente de energía primaria tú lo tienes que convertir mediante diferentes métodos, cada una tiene el suyo o el propio, y lo conviertes en energía eléctrica. Otro punto clave también aquí en esta presentación es la diversificación energética, que significa no solo depender de un solo tipo de energía o de un solo tipo de fuente. ¿Por qué es importante este punto aclararlo? Porque en caso de que el carbón se llegue a acabar y nosotros dependiéramos nada más de la fuente de energía que sean con carbón, nosotros ya no podríamos producir energía eléctrica, y ese es un punto muy clave sobre por qué es bueno la diversificación. Aquí en la imagen se alcanza a ver una gráfica que actualmente se usa una mezcla de fuentes, de diversos tipos de fuentes de combustibles, ya sean fósiles hasta energías renovables. Tener variedad te ayuda a mantener un suministro estable y seguro de energía eléctrica. En las centrales nucleares, la electricidad se genera por medio de la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Esto consiste en dividir un átomo para liberar una gran cantidad de energía. Este tipo de plantas tienen una alta eficiencia energética, mayor al 33%, lo cual las convierte en bastantes efectivas en cuanto a producción estamos hablando. También en cuanto a capacidad, una central nuclear puede generar entre 1000 y 1600 megawatts, lo que las convierte en las fuentes más potentes de energía continua, pero a su vez conllevan diversos riesgos la producción de este tipo de energía. Continuaré explicándoles qué es una central termoeléctrica. Una central termoeléctrica es una instalación destinada a la generación de energía eléctrica a partir de calor producida por una combustión de un combustible, en este caso ya sea fósil, carbón, gas natural o petróleo. Aunque existen variantes que emplean fuentes alternativas como biomasa o energía nuclear, todas comparten el mismo objetivo: transformar la energía térmica en energía eléctrica mediante un proceso termodinámico. El funcionamiento de una central termoeléctrica se puede dividir en 5 etapas principales. La primera es la generación de calor, que se produce en una caldera mediante la quema del combustible previamente mencionado. Este combustible libera una gran cantidad de energía térmica, lo cual se utiliza para calentar agua hasta convertirla en vapor a alta presión. Este vapor constituye para su segunda etapa, la producción de dicho vapor, cuya función es movilizar una turbina de vapor. Al expandir el vapor, transmite su energía al eje de la turbina, provocando su rotación. Para la tercera etapa, que es la generación de electricidad, la turbina está acoplada a un generador eléctrico, el cual transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica, a través del fenómeno de la inducción electromagnética. Este proceso permite abastecer las redes eléctricas para alimentar a industrias o hogares. Una vez que el vapor ha cedido su energía a la turbina, se inicia la cuarta fase, la condensación. Aquí el vapor es dirigido hacia una condensadora, donde se enfría si se convierte nuevamente en agua líquida. Este agua, aunque puede ser aprovechable, se retorna a la caldera mediante bombas, cerrando así un ciclo continuo y eficiente. Para finalizar, la quinta etapa se refiere a la gestión sobre los residuos gaseosos, los cuales pueden ser carbono, dióxido de carbono o óxido de nitrógeno o alguna partícula sólida, que son expulsadas a la atmósfera mediante las chimeneas. En algunas plantas modernas se incorpora el sistema de control de emisiones como filtros, con el fin de reducir el impacto ambiental. Impactos ambientales.
En las termoeléctricas, uno de los impactos más notorios es la emisión de gases contaminantes, que previamente había mencionado. Al quemar combustibles fósiles se libera dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Otro aspecto preocupante es la contaminación térmica del agua. Las plantas termoeléctricas necesitan grandes volúmenes de agua para enfriar el vapor que salen de las turbinas. Esta agua, al ser devuelta a ríos, lagos o incluso mares a temperaturas elevadas, alteran el equilibrio térmico de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, la combustión del carbón y otros combustibles sólidos generan residuos sólidos, como cenizas, volantes y escorias, que pueden contener metales pesados y pueden ser tóxicos para la vida humana. En el caso de las nucleoeléctricas, el principal problema ambiental asociado a estas instalaciones es la generación de residuos radioactivos. Durante el proceso de fisión se producen desechos altamente peligrosos que pueden permanecer activos durante miles de años. Estos residuos requieren un manejo extremadamente cuidadoso, incluyendo almacenamiento en instalaciones seguras y vigilancia a largo plazo. A día de hoy no existe una solución definitiva para su eliminación, lo cual presenta un gran riesgo potencial para las futuras generaciones. Para terminar mi parte, hablaré sobre los costos de infraestructura. El desarrollo de cualquiera de las dos plantas generadoras generación eléctrica implica una inversión considerable en la infraestructura, ya sea en su tecnología, mantenimiento o incluso su seguridad. Sin embargo, el tipo de central, ya sea termoeléctrica o nucleoeléctrica, determina significativamente el nivel de inversión inicial, los costos de operación o los requerimientos técnicos y logísticos. Las centrales termoeléctricas destacan por tener un costo de construcción inicial relativamente bajo, en comparación con otro tipo de generación. La tecnología utilizada es más sencilla y conocida, lo que permite una construcción más rápida y con menos complejidad técnica. No obstante, estos bajos costos iniciales se ven compensados por altos costos operativos a largo plazo, principalmente debido a las compras continuas de combustible, mantenimientos frecuentes y la necesidad de sistemas de control de emisiones contaminantes. Aunque, por otro lado, las centrales nucleoeléctricas implican una inversión inicial mucho más alta. La construcción de una planta nuclear requiere tecnología avanzada, materiales especializados, altos estándares de seguridad y un proceso de diseño y aprobación más largo y riguroso. Además de la infraestructura incluyendo no solo el reactor y el generador, sino también sistemas de contención, almacenamiento de residuos radioactivos y protección de radiológica, lo cual eleva aún más los costos iniciales. Sin embargo, a diferencia de las termoeléctricas, las plantas nucleares tienen costos operativos relativamente bajos, ya que una pequeña cantidad de uranio puede generar una gran cantidad de energía durante mucho tiempo. Y esto ha sido todo de mi parte, continuará mi compañero. El impacto ambiental como tal, vamos a ver lo más evidente. Las termoeléctricas, como muchos sabemos, funcionan quemando carbón, gas o petróleo, y eso se traduce en emisiones muy altas de CO2. Para que nos demos más o menos una idea de qué tan alta es esta emisión, una termoeléctrica emite alrededor de 820 gramos de CO2 por cada kilowatt hora generado. En cambio, una nuclear apenas llega a producir aproximadamente unos 12 gramos por cada kilowatt hora generado. Aunque la diferencia está muy marcada, no nos dejemos llevar nada más por esto, porque las nucleares no son la solución ni son perfectas. Aunque emiten poco carbono, generan otras cosas, como los residuos radioactivos, que pueden tardar siglos en descomponerse, y eso requiere almacenamiento muy seguro con bastante vigilancia. Por eso hoy más que nunca se están desarrollando nuevas tecnologías para reducir estos impactos en ambos tipos de plantas. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos costos de infraestructura. Hablemos del dinero que esto conlleva, porque eso también importa mucho al momento de decidir qué tipo de planta construir. Una planta nuclear, por ejemplo, puede llegar a costar alrededor de 6 a 9 millones de dólares. Estas son bastante caras porque la tecnología está avanzada y la seguridad es compleja. Y todo tiene que estar bien controlado, porque en caso de una falla pueden ocurrir accidentes como se ha visto antes en Chernobyl. Bueno, dejémoslo solo con Chernobyl, que es el más conocido, popular entre la actualidad. Y en cambio una termoeléctrica, por ejemplo, puede llegar a costar entre de 1 a 3 millones aproximadamente.
mucho más accesible y más rápida de construir. Pero si lo vemos a largo plazo, ahí cambia un poco la cosa. Las nucleares tienen un bajo costo operativo y además una vida útil más larga. Llegan a ser eficientes hasta un 40 o 60 años. En cambio, las termoeléctricas, desde una vez que se ponen en funcionamiento, necesitan mucho combustible, más mantenimiento, y esto se va acumulando mediante pasa el tiempo. Así que, como quien dice, unas por otras. Continuemos con lo siguiente positivo, que sería seguridad y riesgos. Y claro, no podemos hablar de plantas sin tocar el tema de la seguridad. Las plantas nucleares en condiciones normales son bastante seguras, pero si algo sale mal puede ser catastrófico. Como ya lo mencionamos antes, está el ejemplo de Chernobyl y Fukushima. Por eso requieren sistemas de seguridad avanzados y una vigilancia constante. En cambio, las termoeléctricas no tienen este riesgo, pero tampoco están libres de peligro como tal. Hay un riesgo de incendios, explosiones, emisiones tóxicas, y esto depende del tipo de combustible y del control ambiental que se tenga. Ambas tecnologías tienen protocolos muy estrictos, pero sin duda las nucleares exigen un nivel más alto de preparación y una respuesta ante emergencias evidentemente más efectiva. Siguiente. Bien, ya para terminar hablemos sobre el futuro energético. Y más relacionado a esto, la sostenibilidad energética. Hablemos sobre eso ya que es clave si pensamos a futuro. Las termoeléctricas, como lo mencionamos antes, dependen de combustibles fósiles, los cuales cada vez son menos, ya que esos son finitos, y cada vez más costosos por su misma demanda. Además, su impacto ambiental, ya lo vimos, no es muy sostenible por sus altas emisiones de CO2, lo cual es muy contaminante. En cambio, las nucleares ofrecen una mejor opción, ya que son más limpias en cuanto a esas emisiones, pero no olvidemos que cargan con el problema de los residuos radioactivos, aparte del rechazo social y que siempre hay un riesgo presente. Por ejemplo, un pequeño descuido puede generar un problema a gran escala como lo fue en Chernobyl, el cual fue un pequeño, tengo entendido que error en las cuentas, por algo por el estilo, y generó una explosión, una fuga de residuos. Así que, ¿cuál es la solución como tal? No hay una sola. Lo que sí está claro es que necesitamos avanzar hacia un modelo donde las energías limpias y renovables tengan más peso, mientras las tecnologías se vuelven más seguras y eficientes. Ya para terminar, como tal, en conclusión, las energías nucleares ofrecen mayor eficiencia y menos contaminación, pero con riesgos más marcados a mayores escalas que los termoeléctricos. Aparte, las termoeléctricas son más económicas inicialmente, pero contaminan más y dependen de recursos finitos. En sí, la clave es en equilibrar la balanza mientras avanzamos hacia energías más limpias, como es la eólica, la solar, entre otras. Pero igual, ese será tema para otro día.